Hola, muy buenas. Son bienvenidos a su canal Historias Diarias. Como el mismo nombre lo dice, tendremos una o varias historias diariamente en su canal. También me pueden encontrar en TikTok como Historias Diarias. Pueden checar el canal por nuevos updates. Sin más dilación, los dejo con la historia de hoy. Mi padrastro me menospreciaba por ser mujer y mi madre lo permitía, y ahora que su hijo pródigo es mi empleado, quiere arreglar las cosas conmigo. Hola a todos. Necesito contar mi historia en algún lado porque siento que me voy a volver loca si no lo hago. Llevo semanas conteniendo estas emociones y necesito sacarlas de alguna manera. Esta historia es larga, muy larga, y cubre más de 20 años de mi vida. Les pido paciencia mientras comparto este viaje que va desde el dolor más profundo hasta la liberación más inesperada. Mis padres biológicos se divorciaron cuando yo tenía 7 años. El divorcio fue particularmente amargo, pero lo que más recuerdo es la sensación de vacío cuando mi padre se mudó a otra ciudad. Mi madre, Renata, conoció a Esteban un año después en un curso de cocina y se casaron rápidamente, apenas 6 meses después de conocerse. Esteban trajo a su hijo, Tomás, que es un año menor que yo, y de inmediato comenzó a establecerse una dinámica familiar que marcaría el resto de mi adolescencia y juventud. Desde el primer día, Esteban dejó claro que su hijo varón era superior a mí. No era algo sutil, era una creencia fundamental que guiaba cada decisión, cada comentario, cada gesto en nuestro hogar. Recuerdo con una claridad dolorosa el primer cumpleaños que pasé con ellos. Yo cumplía 9 años y había pedido un telescopio. Soñaba con ser astrónoma, pasaba horas mirando las estrellas desde mi ventana, leyendo libros sobre constelaciones que sacaba de la biblioteca escolar. Esteban se rió abiertamente cuando vio mi lista de cumpleaños y dijo: "Las niñas no deben perder el tiempo con esas tonterías. Mejor pide una cocinita o muñecas, cosas más apropiadas para tu género". Al final recibí un delantal rosado y un juego de utensilios de plástico. Tomás, cuyo cumpleaños era un mes después, recibió el telescopio profesional que yo había querido. Cuando protesté, mi madre me tomó del brazo con fuerza y me susurró al oído: "No armes un escándalo, cariño. Aprende a compartir y a ser agradecida". Este patrón se repetiría una y otra vez a lo largo de los años. Las frases como "eso es cosa de niñas", "Tomás necesita esto más que tú" o "deberías ayudar a tu madre en la cocina en lugar de estudiar tanto" eran el pan de cada día. Mientras Tomás jugaba videojuegos en la sala, yo debía lavar los platos después de cenar. Mientras él recibía una mesada generosa simplemente por existir, yo tenía que ganarme cada centavo haciendo tareas extra como podar el césped o limpiar el garaje. Las diferencias en el trato educativo eran especialmente notorias. Cuando Tomás conseguía una B en matemáticas, era celebrado como un genio en ciernes. Cuando yo conseguía una A en física, era atribuido a suerte o a que los profesores se apiadaron de la pobrecita. Esteban constantemente cuestionaba mi inteligencia, sugiriendo que las mujeres éramos emocionalmente incapaces para el pensamiento lógico y analítico. Mi madre nunca, jamás, me defendió. Su mantra perpetuo era: "No lo tomes a mal, es su forma de ser. Mantén la paz en la familia". Con los años, ese mantra se convirtió en la mayor traición que he experimentado en mi vida. Era como si mi propia madre hubiera firmado un tratado de paz donde yo era el territorio cedido, el precio a pagar por la estabilidad marital. Recuerdo una vez, cuando tenía 14 años, cuando Esteban me prohibió unirme al equipo de debate escolar porque las mujeres que discuten mucho son desagradables y nunca consiguen marido. Le supliqué a mi madre que interviniera, que me defendiera, pero solo me dijo con voz cansada: "Es mejor no provocarlo. Encuentra otra actividad más femenina". Cuando llegó el momento de la universidad, expresé mi deseo de estudiar ingeniería. Soñaba con diseñar puentes y rascacielos, con dejar mi marca en el mundo a través de obras duraderas. Esteban se negó rotundamente a pagarme la universidad. Dijo que era un gasto innecesario para una mujer que seguramente se casaría y se dedicaría a tener hijos. "Estudia algo útil como pedagogía o enfermería", decía con desdén. "O mejor ya, consíguete un buen marido que pueda mantenerte. Esa siempre ha sido la mejor carrera para una mujer". Lo que Esteban no sabía era que mi abuela paterna, una mujer extraordinaria que siempre había creído en mí, me había dejado una pequeña herencia en un fondo fiduciario que yo podría reclamar al cumplir 18 años.
Mi abuela, que había criado 6 hijos mientras administraba su propia tienda de telas, siempre me decía durante sus visitas: nunca dependas de un hombre para tu futuro. La independencia económica es la verdadera libertad para una mujer. Cuando mi madre se enteró de la existencia de este fondo, en lugar de apoyarme o felicitarme por tener este recurso, me pidió que le diera ese dinero a ella. Es para gastos de la casa, dijo con voz suave pero insistente. Además, Esteban tiene razón, no malgastes ese dinero en caprichos universitarios que no te llevarán a nada. Esa conversación marcó un punto de inflexión en mi relación con mi madre. Fue la primera vez que le dije que no de manera categórica. Tomé el dinero, me inscribí en administración de empresas, elegí algo práctico pero que me apasionaba, y me mudé de la casa familiar. Los siguientes años fueron de lucha constante. Viví los últimos años de universidad en un departamento minúsculo con 3 roomies, comiendo fideos instantáneos más veces de las que quisiera recordar, mientras en casa, Esteban le pagaba una carrera privada y sin beca a Tomás en, lo adivinan, administración de empresas. La ironía no escapaba a nadie, excepto aparentemente a ellos. Tomás, por su parte, siempre fue el niño mimado. Nunca le faltó nada, siempre tuvo el coche nuevo, los viajes de vacaciones a destinos exóticos, y 0 responsabilidades financieras. Aprovechó la situación sin cuestionar nada, aceptando los privilegios como su derecho natural. Una vez, durante una cena familiar navideña, algo borracho, me dijo: tía, relájate, no es personal. Es solo que mi papá cree en la línea de sangre, en continuar el apellido y todo eso. Esa frase me quemó por dentro durante años, encapsulando perfectamente la injusticia fundamental de nuestra dinámica familiar. Hace 8 años, después de graduarme con honores universitarios, mientras Tomás arrastraba unas notas mediocres que milagrosamente pasaban, corté contacto casi por completo. Asistía únicamente a eventos familiares obligatorios, bodas, funerales, pero era cortante, distante, y me iba pronto, inventando excusas laborales. Decidí construir mi vida lejos de esa toxicidad. Junto con Roberto, un amigo de la universidad, monté mi propia empresa de consultoría y logística. Los primeros años fueron difíciles, trabajábamos 16 horas al día, pero nos fue increíblemente bien. A base de puro esfuerzo, dedicación y horas interminables de trabajo, la empresa creció hasta convertirse en un negocio respetado en nuestro sector. Durante estos años, las interacciones con mi familia fueron mínimas y superficiales. Sabía, a través de primos y conocidos, que Tomás iba de trabajo en trabajo, nunca durando más de 1 año en cada sitio. Esteban, según decían, seguía justificando los fracasos de su hijo con frases como: es que no valoran su talento, le tienen envidia, o esa empresa no era lo suficientemente buena para él. Yo, por mi parte, construí una vida que nunca habría imaginado posible durante aquellos años oscuros. Me casé con Alejandro, un hombre maravilloso que conoció mi historia y me apoyó incondicionalmente desde el primer día. Compramos una casa juntos, viajamos, construimos una vida basada en el respeto mutuo y la admiración, lejos de la toxicidad familiar, pero una parte de mí, la niña de 9 años que quería un telescopio y soñaba con las estrellas, seguía doliendo en silencio. El dolor de esos años nunca desapareció del todo, solo se enterró bajo capas de éxito profesional y felicidad personal. Actualización 1. Hace 6 meses, estaba revisando currículums para un puesto de coordinador junior en nuestra empresa. Habíamos crecido lo suficiente como para necesitar expandir nuestro equipo de coordinación, y yo personalmente supervisaba el proceso de contratación para este departamento, y ahí estaba, entre una pila de currículums, el CV de Tomás. No podía creerlo. Lo revisé 1, 2, 3 veces, asegurándome de que no estaba imaginando cosas. Según su historial, había sido despedido de su anterior trabajo. Supongo que sin la protección de papi, el mundo real resulta ser considerablemente más duro, y estaba buscando empleo desesperadamente. Mi socio, Roberto, que conoce mi historia familiar al detalle, me miró con una expresión entre preocupada y curiosidad cuando le mostré el currículum. Tú decides, dijo finalmente. Es tu llamada. Sea lo que sea que decidas, te apoyaré. Se me pasaron por la cabeza 1000 ideas en cuestión de segundos. Tirar el CV a la basura fue el primer impulso, natural y visceral. Pero luego pensé, ¿y sí?
¿Y si podía convertir esta situación surrealista en algo catártico? No quería ser vengativa de manera infantil o mezquina, pero tampoco quería fingir que el pasado no existía o que esas heridas habían sanado completamente. Después de 2 días de reflexión profunda, tomé la decisión. Lo contraté. Fue una decisión calculada, fríamente racional en su ejecución, aunque emocionalmente compleja en sus motivaciones. No lo hice por bondad o por un sentido de obligación familiar. Lo hice porque quería que él, que siempre había sido el hijo pródigo, el niño dorado, tuviera que reportarme a mí directamente. Que yo, la mujer cuya educación había sido considerada innecesaria, fuera su jefa. Que su sustento económico dependiera de la inútil mujer que estudió para casarse. Pero también, secretamente, en un rincón escondido de mi corazón, quería ver si el Tomás adulto era diferente del niño consentido que recordaba. Quería darle la oportunidad de demostrar que había crecido, que había aprendido algo en sus tropiezos profesionales. Las primeras semanas fueron profundamente incómodas para ambos. Tomás no podía mirarme a los ojos durante más de un segundo, siempre desviando la mirada hacia el suelo o hacia alguna pared. Cumplía con sus tareas básicas, pero se notaba que la situación le quemaba por dentro, que le resultaba humillante tener que recibir órdenes de quien siempre había sido considerada inferior en su propio hogar. Yo, por mi parte, adopté una actitud estrictamente profesional, fría pero justa. Ni un favor especial, ni un trato preferencial, pero tampoco un trato más duro del necesario. Si hacía bien su trabajo, recibía un reconocimiento escueto pero genuino. Si se equivocaba, se lo hacía saber de manera directa pero constructiva. Exactamente como habría hecho con cualquier otro empleado. En su evaluación formal a los 3 meses, fui deliberadamente directa. Tu trabajo es aceptable, Tomás, pero carece de iniciativa y ambición. Esperas instrucciones específicas en lugar de anticiparte a las necesidades del proyecto. En esta empresa, la proactividad no es opcional, es un requisito fundamental para crecer. Él bajó la mirada, jugueteando nerviosamente con un bolígrafo. Entendido, jefa. Trabajaré en eso. Por primera vez, vi algo de humildad genuina en sus ojos, un reconocimiento silencioso de sus limitaciones. Quizás la vida le había enseñado lecciones que su padre nunca le dio, lecciones sobre la real naturaleza del mérito y el esfuerzo. Hace aproximadamente 2 meses, mi madre me llamó al teléfono personal. No hablábamos directamente desde la Navidad anterior, y esa conversación había sido particularmente tensa y breve. Hija, ¿es cierto lo que me han dicho? ¿Que Tomasito trabaja ahora en tu empresa? Dijo con una voz dulce y melosa que no usaba conmigo desde que era una niña pequeña. Sí, mamá. Es un empleado más en el departamento de coordinación, qué pequeñito es el mundo. Las casualidades de la vida, respondió con una risa forzada. Mira, cariño, Esteban y yo queremos invitarte a cenar a casa el viernes. Hace tanto tiempo que no nos vemos propiamente, como familia. Me reí por dentro, amargamente. Propiamente. Como si alguna vez hubiéramos tenido una dinámica familiar que mereciera ese adverbio. Rechacé la invitación amable pero firmemente, diciendo que tenía mucho trabajo y compromisos previos que no podía cancelar. Pero esa llamada fue solo el comienzo. Las llamadas y mensajes se hicieron cada vez más frecuentes, adoptando un tono progresivamente más insistente. Como está Tomás en el trabajo, no seas tan dura con él, al fin y al cabo es familia. Esteban quiere hablar contigo, dice que hay malentendidos del pasado que es hora de aclarar. Cada llamada, cada mensaje, era un recordatorio dolorosamente claro de por qué me había distanciado en primer lugar. Mi madre no preguntaba por mi vida, por mi marido, por mi salud, por mis logros. Solo le importaba Tomás y la imagen de familia perfecta y unida que Esteban quería proyectar hacia el exterior. Actualización 2. Ayer ocurrió algo que, mirando hacia atrás, debería haber anticipado. Esteban vino directamente a mi oficina. Sin avisar, sin pedir cita previa, como si tuviera un derecho natural a mi tiempo y atención. Mi asistente personal me informó que estaba en recepción y, movida por una curiosidad casi malsana, le dije que lo dejara pasar. Entró con una sonrisa amplia y falsa que me erizó la piel instantáneamente. Miró alrededor con avidez, impresionado por el tamaño de mi oficina, las vistas panorámicas, los muebles de diseño,
Todos los símbolos externos de un éxito profesional que él nunca creyó que podría alcanzar. Isabel, hija, dijo, extendiendo los brazos como esperando un abrazo que no llegó. ¡Qué oficina tan impresionante! Mirarte aquí, tan exitosa, tan segura de ti misma, tu madre y yo estamos tan orgullosos. Me senté detrás de mi escritorio, sin ofrecerle asiento, manteniendo la barrera física entre nosotros. Esteban, ¿en qué puedo ayudarte? Tengo una reunión importante en 10 minutos, así que agradecería que fuéramos directos al grano. Ignoró completamente mi comentario sobre el tiempo limitado y se sentó sin que se lo pidiera, acomodándose en el sillón de cuero frente a mí como si fuera suyo, como si tuviera derecho a estar allí. Mira, Isabel, comenzó, adoptando un tono confidencial. Vamos a hablar con la verdad, de adulto a adulto. Sé que en el pasado, bueno, pude haber sido un poco duro contigo. Tal vez no entendí completamente tus ambiciones, tus sueños. Pero mira ahora, mírate, eres una mujer de negocios exitosa, y mi Tomás, mi hijo, trabaja para ti. Es el destino, el universo, uniéndonos de nuevo. Un poco duro. La frase resonó en mi mente, desencadenando un torrente de recuerdos dolorosos. Recordé todas las veces que me llamó exagerada o dramática cuando lloraba por sus comentarios despectivos, todas las veces que minimizó mis logros académicos, todas las veces que cuestionó mi inteligencia y mis capacidades simplemente por mi género. ¿En qué consiste exactamente ese unirnos, Esteban? Pregunté, manteniendo mi voz fría y controlada. Bueno, dijo, bajando aún más la voz como si compartiera un secreto de estado. Tomasito merece un poco más de consideración especial. Un ascenso, quizá a gerente junior. Tiene las capacidades, lo sé, lo lleva en la sangre. Y en cuanto a nosotros, tu madre llora todas las noches. Echamos de menos a nuestra hija. Podemos ser una familia de nuevo, una familia unida. Ahí estaba, expuesta en toda su crudeza. La jugada maestra. Su hijo necesitaba un ascenso que no se merecía por méritos propios y, de repente, yo era su hija, la hija que añoraban. La misma hija a la que habían menospreciado, ignorado y minusvalorado durante 2 décadas completas. Tomás tiene un puesto acorde a su experiencia actual y su desempeño demostrado, dije con una calma que no sentía. Si se esfuerza, si demuestra iniciativa y competencia, podrá ascender en el futuro. Como cualquier otro empleado en esta empresa. En cuanto a lo de la familia, algunas heridas son demasiado profundas, Esteban. Algunos daños son irreparables. Ahora, si me disculpas, tengo que prepararme para mi reunión. Su cara se descompuso instantáneamente. La máscara de amabilidad y conciliación se cayó por un segundo crucial y vi al hombre de siempre, al patriarca autoritario que no toleraba un no por respuesta. Isabel, no seas rencorosa, dijo, y su voz tenía ahora un filo peligroso. La familia es lo primero, siempre. No vas a lastimar a tu madre de esta manera, no lo permitiré. Buena tarde, Esteban, respondí, levantándome y señalando hacia la puerta. Se fue con el rostro congestionado por la rabia contenida. Y en ese momento supe, con una certeza absoluta, que aquello no sería el final, que era solo el primer movimiento en una partida de ajedrez que yo no había elegido jugar, pero que ahora tendría que ganar. Esa noche, en la seguridad de mi hogar, me derrumbé. Lloré como no lo había hecho en años. Lloré por la niña que fui, por la madre que nunca tuve, por el padre que nunca me quiso, por los años de validación y amor que me fueron negados. Mi marido, Alejandro, me abrazó fuerte, sin decir nada, simplemente estando presente, sosteniéndome mientras el dolor antiguo salía a la superficie. Tú eres más fuerte que todos ellos juntos, me susurró finalmente, cuando los sollozos amainaron. Y supe, en lo más profundo de mi ser, que tenía razón. Actualización 3. Esta mañana, apenas 1 hora después de llegar a la oficina, Tomás llamó tímidamente a mi puerta. Se veía visiblemente nervioso, jugueteando con las manos, evitando el contacto visual directo. Isabel, jefa. ¿Podemos hablar un momento en privado? Asentí brevemente, señalando la silla frente a mi escritorio sin apartar los ojos de la pantalla del ordenador, una pantalla que en ese momento mostraba un informe de desempeño que incluía su nombre, mi papá. Esteban me dijo que habló contigo ayer, comenzó, titubeando. Mira, yo,
yo sé que las cosas en casa, cuando éramos niños, no fueron fáciles para ti. Era la primera vez en más de 20 años que reconocía algo, por pequeño que fuera. No era una disculpa completa, no era un mea culpa, pero era un comienzo, un reconocimiento tácito de que existía otra perspectiva, otra verdad. No fáciles es un eufemismo considerable, Tomás, respondí, cerrando lentamente mi portátil para darle toda mi atención. Lo sé, dijo rápidamente, mirando finalmente a mis ojos. Y lo lamento. De verdad que lo lamento. Pero esto del trabajo, necesito este empleo. Tengo deudas, muchas deudas. Y mi padre me presiona constantemente. ¿No hay alguna manera de, quizá un pequeño aumento? ¿O un proyecto más visible, aunque sea solo para apaciguarle? Por un momento, solo un breve instante, sentí un atisbo de lástima genuina. Pero luego, como un flashback involuntario, recordé con vívido detalle cómo se reía abiertamente cuando su padre me decía que no era lo suficientemente lista para la universidad, cómo disfrutaba pasivamente de los privilegios que me eran activamente negados, como nunca, ni una sola vez, se había interpuesto en mi defensa. Tomás, dije, adoptando el tono que uso con todos los empleados cuando discuten sus expectativas profesionales, tu desempeño hasta la fecha es aceptable, pero no es excepcional. No hay aumentos automáticos ni ascensos sin mérito demostrado en esta empresa. Si quieres un proyecto más visible, un rol con mayor responsabilidad, entonces gánatelo. Presenta una idea innovadora, sobresale en tus tareas actuales, demuestra que mereces esa oportunidad. Esa es la única manera, para ti y para cualquier otra persona aquí. Se puso colorado instantáneamente, una mezcla de vergüenza y frustración, y asintió con la mirada fija en el suelo. Salió de mi oficina sin decir nada más, cerrando la puerta suavemente detrás de él. En ese momento, vi con claridad que Tomás no era inherentemente malo o malicioso. Simplemente había sido criado para creerse el rey del mundo sin tener que esforzarse, sin tener que demostrar nada, y ahora, en el mundo real, esa programación chocaba frontalmente con la realidad. Me pregunté, no por primera vez, si en otras circunstancias, en una familia diferente, podríamos haber sido amigos, incluso hermanos cercanos. Paralelamente, mi madre me había estado bombardeando con mensajes de texto y correos electrónicos. Los había estado ignorando sistemáticamente, archivándolos sin leer en su totalidad. Sin embargo, hoy, envió un mensaje de texto que no pude ignorar, que demandaba una respuesta. Isabel, por favor, te lo suplico. Esteban está muy enfadado. Dice que si no eres capaz de ayudar a tu propio hermano en un momento de necesidad, entonces quizá no eres la persona que creíamos que eras. Dice que, si las cosas no cambian drásticamente para Tomás en el trabajo, tendrá que tomar medidas. No sé a qué se refiere exactamente, pero me asusta, me aterra. Por favor, hablemos. Llámame. ¿Medidas? La palabra resonó en mi mente, despertando mi curiosidad y mi desconfianza. ¿Qué medidas podría tomar Esteban? No tenía influencia alguna en mi industria, no tenía conexiones que pudieran afectar mi negocio. No tenía el dinero necesario para dañarme financieramente. Lo único que realmente tenía era, a mi madre. Su influencia sobre ella era, aparentemente, todavía absoluta. Le respondí con un mensaje corto y deliberadamente frío. Mamá, Esteban no puede amenazarme. Ya no soy una niña asustada. Tomás tiene exactamente las mismas oportunidades que cualquier otro empleado en esta empresa. Si Esteban quiere hablar de medidas, que venga y me lo diga claramente a la cara. Apenas una hora después de enviar ese mensaje, sonó el teléfono fijo de mi oficina. Era Esteban. Esta vez, no había disimulos, no había preámbulos amables, no había máscara alguna. Isabel, esto se acabó, dijo. Su voz era un hilo tenso y cargado de rabia. O ascender a Tomás a gerente junior la próxima semana con un aumento salarial del 30%, o haré que tu madre te desherede oficialmente de la herencia familiar. No recibirás un solo centavo. Ahí estaba, expuesta en toda su crudeza y simpleza. La verdadera cara, la verdadera naturaleza del juego. No se trataba del bienestar de Tomás, no se trataba de un reencuentro familiar genuino, no se trataba de amor o reconciliación. Se trataba de control, de poder,
de dinero. Siempre había sido así. No pude evitar reírme. Una risa amarga, cortante, liberadora que surgió desde lo más profundo de mi ser. Esteban, dije, con una calma que me sorprendió a mí misma, permíteme aclararte algunas cosas. Primero, mi madre no posee nada que yo quiera o necesite. Segundo, la única herencia que alguna vez me importó, la de mi abuela paterna, ya la usé hace años para sobrevivir, para pagar mi educación, porque tú te negaste rotundamente a ayudarme. Y tercero, y esto es lo más importante, si insistes en jugar a este juego, estás forzando mi mano. Despido a Tomás, efectivo inmediatamente, por nepotismo inverso y por crear un ambiente de trabajo hostil a través de la presión familiar externa. Su desempeño no justifica su puesto actual, y mucho menos un ascenso. Recibirá su finiquito completo por correo electrónico. Colgué el teléfono. Mis manos temblaban, pero no era miedo lo que sentía, era pura adrenalina, una mezcla electrizante de terror y empoderamiento. Después de más de 20 años de sentirme la víctima, la menospreciada, la invisible, por fin, finalmente, tenía el control absoluto de la situación. Actué inmediatamente, sin darme tiempo a vacilar. Llamé a la directora de Recursos Humanos y formalicé el despido, redactando personalmente la comunicación oficial. Luego, llamé al jefe de seguridad para que acompañaran a Tomás a recoger sus pertenencias personales de su escritorio. No lo hice por maldad o por crueldad, sino por precaución genuina, porque no sabía cómo reaccionaría, porque la situación era volátil y potencialmente explosiva. Actualización final. Lo que siguió fue, sin duda, uno de los días más caóticos y emocionalmente agotadores de mi vida profesional. Tomás vino a mi oficina aproximadamente media hora después de que Recursos Humanos le notificara formalmente su despido. Estaba pálido, demacrado, y parecía más desconcertado que furioso. ¿Me despidió?, preguntó, su voz era apenas un susurro. Solo porque mi padre la amenazó, no, dije con una firmeza que surgía de un lugar de claridad recién descubierta. Te despedí porque la amenaza de tu padre me recordó una verdad fundamental, que este puesto te lo di yo, no lo ganaste tú por tus propios méritos. Y esa no es, nunca puede ser, la base sólida para construir una carrera profesional duradera. Te estancarás aquí para siempre porque yo, ya sea por rencor o por lástima, nunca te permitiría ascender genuinamente, pero tampoco te despediría por compasión. Esa no es una forma de vivir una vida profesional plena, Tomás. Necesitas salir de la sombra alargada de tu padre, y ahora también de la mía. Necesitas buscarte la vida por ti mismo, por primera vez. De verdad. Se quedó mirándome fijamente, y pude ver cómo mis palabras atravesaban capas de programación familiar. Parecía que, por primera vez en su vida adulta, alguien le hablaba con una verdad cruda, no para halagarlo artificialmente o para menospreciarlo gratuitamente. Vi cómo sus hombros se relajaban ligeramente, como si un peso enorme, un peso que había cargado desde la infancia, se hubiera levantado por fin. Tienes razón, musitó, y había un destello de comprensión genuina en sus ojos. Él me llamó hace unos minutos. Dijo que eras una malagradecida, una desnaturalizada, y que iba a asegurarse personalmente de que no consiguiera otro trabajo en esta ciudad. Ni siquiera está enfadado por mí, ni por mi bienestar. Está enfadado, furioso, porque no pudo controlarte, porque no pudo doblegarte. Le tendí un sobremanila que había preparado minutos antes. Es una carta de recomendación profesional, expliqué. Es honesta. Destaca tus puntos fuertes genuinos, tu puntualidad, tu capacidad de seguir instrucciones, y es neutral en tus áreas de mejora. Y el finiquito incluye una indemnización adicional equivalente a 3 meses de salario. No lo hago por ti. Lo hago por mí. Para limpiar mi propia conciencia, para poder mirarme al espejo y saber que, a pesar de todo, actué con justicia y con un atisbo de compasión. Tomás cogió el sobre con manos que temblaban ligeramente, y vi que tenía lágrimas acumulándose en los bordes de sus ojos. Lo siento, Isabel, dijo, y esta vez su voz sonaba diferente, más auténtica, más vulnerable. De verdad. Por todo. Por no haber sido un mejor hermano cuando éramos niños. Por no haber visto, por no haber querido ver, lo que te estaba pasando, lo que te hacían. Yo también lo siento, respondí, y me sorprendió darme cuenta de que era verdad,
de que sentía una pena genuina. Siento que no tuvimos la oportunidad, el ambiente, de ser una familia de verdad, de apoyarnos mutuamente. Se fue de mi oficina con la espalda un poco más recta, con una determinación nueva en su mirada. Y por primera vez en toda nuestra vida compartida, sentí que quizá, solo quizá, mi medio hermano tenía la oportunidad real de convertirse en un adulto funcional, independiente y autosuficiente. Le había dado, quizás de la manera más dura posible, la oportunidad de fallar o triunfar exclusivamente por sus propios méritos, algo que su padre nunca, en toda su vida, le había permitido experimentar. Minutos después, casi como si estuviera esperando su turno en una obra de teatro mal escrita, mi madre irrumpió en mi oficina. Estaba histérica, con el pelo desarreglado, los ojos inyectados en sangre, el maquillaje corrido por las lágrimas. ¿Cómo te atreves?, gritó, señalándome con un dedo acusador. Has destruido a esta familia. Has destrozado a tu propio hermano. Eres una hija desnaturalizada. Esteban siempre tuvo razón sobre ti. Me levanté lentamente, manteniendo las manos planas sobre la superficie de mi escritorio para que no vieran que temblaban ligeramente. ¿Qué razón tenía exactamente, mamá?, pregunté, y mi voz sonaba serena, casi clínica, que una mujer no debe ser, en ninguna circunstancia, más exitosa que su hijo varón. ¿Qué debo agachar la cabeza, aceptar los menosprecios y ceder obedientemente a sus demandas? Tú elegiste, mamá. Durante todos esos años, día tras día, elegiste conscientemente a un hombre misógino y controlador sobre tu propia hija, sobre tu propia sangre. Y hoy, en este momento, has vuelto a elegir. Él te ha llenado la cabeza de veneno, de distorsiones, y tú te lo has creído, te lo has tragado entero. Ya no soy tu hija, Renata. Para mí, ustedes dos murieron simbólicamente el día que permitiste, que consentiste, que me dijeran una y otra vez que no valía nada simplemente por ser mujer. Ahora, salga de mi oficina inmediatamente, o no tendré más remedio que llamar a seguridad. Se quedó completamente boquiabierta. Mi uso deliberado y frío de su nombre de pila, Renata, la golpeó con la fuerza de una bofetada física. Vi con una claridad absoluta cómo mis palabras, cargadas de 2 décadas de dolor contenido, atravesaban años de negación voluntaria, de justificaciones baratas, de autoengaño cómodo. Su rostro pasó rápidamente de la furia ciega a la confusión profunda, y luego, finalmente, al dolor puro, auténtico y desgarrador. Dio media vuelta sin decir una palabra más y se fue de la oficina, con los hombros sacudidos por sollozos silenciosos. Han pasado varias semanas desde aquel día explosivo. No sé qué habrá pasado exactamente con ellos, con su matrimonio, con su dinámica familiar. Sé, por fuentes indirectas, que Esteban sigue furioso, que mi madre está emocionalmente destrozada, y que Tomás se mudó a un departamento pequeño en otra zona de la ciudad. Pero por primera vez en mucho, mucho tiempo, yo estoy en paz. Una paz profunda, serena, que nace de la autenticidad y del cierre. Anoche, Alejandro y yo abrimos una botella de vino caro, un Brunello di Montalcino que habíamos estado guardando para una ocasión especial. No lo abrimos para celebrar el dolor ajeno o la destrucción familiar. Lo abrimos para celebrar mi liberación definitiva, para brindar por el final de un capítulo tóxico y el comienzo de una vida completamente auténtica. Le conté todo lo que había sucedido, cada detalle, cada matiz, y él me escuchó con atención, me abrazó fuerte, y me dijo las palabras que siempre, siempre, quise escuchar de mi madre: estoy inmensamente orgulloso de ti, de la mujer fuerte e íntegra en la que te has convertido. Hoy, por la mañana, recibí un correo electrónico breve pero significativo de Tomás. Me agradecía sinceramente la carta de recomendación y me informaba que había conseguido una primera entrevista en una empresa de logística más pequeña, en un puesto de entrada, pero con posibilidades de crecimiento real. Por primera vez en mi vida, escribió, estoy nervioso, sí, pero también genuinamente emocionado. Necesito, demostrar lo que valgo por mí mismo, sin apellidos, sin influencias, sin presiones familiares. No fue la venganza explosiva, dramática y catártica que a veces se fantasea en momentos de rabia. Pero fue real, fue justa, fue humana. No destruí sus vidas deliberadamente, pero me rehusé categóricamente a seguir siendo víctima de su toxicidad, de su dinámica perversa. Le di a Tomás,
quizás de la manera más dura posible, una oportunidad real de crecer, de madurar, de convertirse en su propio hombre. Y a mí misma, me di el cierre emocional que necesitaba desesperadamente para seguir adelante con mi vida. Lo más importante que he entendido a lo largo de este proceso es algo profundo. El perdón verdadero no significa necesariamente permitir que personas tóxicas sigan teniendo un lugar activo en tu vida. El perdón, en su sentido más liberador, significa soltar el dolor, la rabia y el resentimiento para que no te sigan envenenando por dentro. Y yo, finalmente, después de más de 20 años, he soltado ese dolor. Lo he dejado ir. Mi vida, mi identidad, ya no están definidas por sus menosprecios, por sus limitaciones, por su visión pequeña del mundo. Está definida por mi éxito profesional genuino, por mi matrimonio amoroso y solidario, por la paz interior que he construido laboriosamente con mis propias manos, con mis propias decisiones, con mi propia fuerza de voluntad. Y esa, sin lugar a dudas, es la mejor venganza posible: vivir bien, ser auténticamente feliz, y prosperar brillantemente a pesar de ellos, o quizás, precisamente, gracias a haber superado lo que me hicieron. Gracias a todos los que han leído esta historia larga y personal. Escribirla, ponerla por escrito, ha sido un proceso profundamente terapéutico y sanador para mí. A quienes estén leyendo esto y se encuentren en situaciones familiares similares, les digo con todo mi corazón: ustedes valen, sus sueños importan, sus ambiciones son válidas, y merecen ser tratados con respeto, con dignidad y con amor. No permitan que nadie, ni siquiera la familia, les diga lo contrario. Su vida les pertenece solo a ustedes. ¿Qué tal les pareció la historia? Espero les esté gustando. Recuerden que pueden encontrar más historias interesantes disponibles en mi canal. Con tu apoyo siguiéndome en TikTok, suscribiéndote en YouTube y dándole like a los videos. Me ayudas mucho a seguir creando contenido y subir más historias. Sin más dilación los dejo y les deseo un buen día.